Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. En el día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con la doctora Claudia Almonte. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Ella es médico cardióloga y pues trabaja con todos los cardiólogos del país agrupados en la Sociedad Dominicana de Cardiología. Muy buenas noches, gracias por permitirnos esta entrevista. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos. Qué bueno que también este espacio es brindado a la población precisamente para llevar información cardiovascular. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿por qué le surge el interés de estudiar cardiología? Sí, bueno, fíjate que mi tío, o sea, uno de mis tíos es cardiólogo, de hecho es pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología y básicamente yo estuve muy cercano a él ya cuando iba a salir del colegio. También una amiga, estando en el colegio, o sea, nos surgió esa inspiración de estudiar medicina y básicamente después que ya llegué un poquito a lo que es el recorrido por todas las especialidades, sabes que cuando uno estudia medicina hace el internado, entonces uno rota por diferentes especialidades y precisamente me sentí como más cercana a lo que es el trato del paciente cardiovascular. El corazón es de los órganos con los que cuenta el ser humano que no se detienen nunca, solamente cuando fallece. Cuando ya se pierde la vida. Hay un promedio, hay una, digamos, lo que es la edad, lo que es o sea, la vida útil del corazón varía, tiene un estándar. ¿Cuántos latidos en la vida de una persona está preparado el corazón? O sea, ¿cómo definir la durabilidad del corazón en el ser humano? Sí, fíjate que realmente el corazón normalmente bombea hasta precisamente, como bien dices, el paciente haga, por ejemplo, una eventualidad, por ejemplo, hace un paro cardíaco, que de hecho hay personas que se han recuperado de un paro o una muerte súbita, pero sin embargo se ve afectado obviamente cuando hay riesgos cardiovasculares y que ha incidido en el daño del músculo cardíaco o del ritmo cardíaco. Por ejemplo, una persona puede llegar a los 100 y tantos años si no ha tenido factores de riesgo cardiovascular, o sea, puede hacer obviamente un paro respiratorio, puede presentarse alguna otra complicación del organismo, pero sin embargo su corazón sigue latiendo. Fíjate muy bien, por ejemplo, las personas que dicen que están conectadas, que es al ventilador, y que hasta que no cesen lo que son los latidos, ese paciente todavía sigue con vida, aun y tenga una muerte cerebral, obviamente. Pero sin embargo, no es por cantidad de latidos límites, o sea, no hay un límite de... O sea, el corazón no tiene vida útil, no tiene fecha de expiración. No, exactamente, hay personas muy añosas que tienen de hecho un corazón fuerte, que no ha tenido ninguna patología nunca y pueden fallecer quizás por otra complicación que obviamente indirectamente puede conllevar a un paro cardiorrespiratorio. No, y también hemos visto casos de personas que han fallecido y sin embargo se le hace un trasplante de corazón, o sea, el corazón de esa persona fallecida se presenta hacia en otra persona y sigue latiendo el corazón. Exactamente. Siempre y cuando obviamente califique. Claro, sean compatibles, claro. Fíjate que no es tanto por la edad, o sea, estamos teniendo lastimosamente, y qué bueno que me has invitado a tu programa, de personas ya de 28 años, 30 años que han tenido infarto al miocardio. Precisamente uno de los hincapiés que hacemos nosotros como Sociedad de Cardiología es alertar a la población de los factores de riesgo que hay en nuestra sociedad actualmente. No solamente el sobrepeso y obesidad, sino también está lo que es el tabaquismo, los niveles de colesterol elevado que pueden tapar nuestras arterias y con ello puede conllevar obviamente a un infarto. Pero también tenemos la patología como son el fallo cardíaco,
o sea que el corazón se pone grande para que la población entienda, y ese corazón deja de funcionar adecuadamente, el bombeo disminuye y por ende tiende a dañar otros órganos como es el riñón o obviamente por hipoxigenación el cerebro. Es decir, el corazón puede durar todo el tiempo posible siempre y cuando no haya una injuria a ese corazón o algo indirectamente que lleve al paciente a hacer un paro cardíaco. Doctora, ¿y por qué vemos personas de avanzada edad que han sufrido accidentes, que han tenido infartos y siguen viviendo? Sin embargo, personas jóvenes, los infartos, o sea, ¿por qué los infartos son fulminantes en las personas jóvenes y en personas de más edad pues se resisten y se recuperan? Sí, fíjate, no todos los infartos en personas muy jóvenes son fulminantes. O sea, nosotros tenemos de 28, 30, 40 años que han sobrevivido, o sea, al evento. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las personas añosas existe lo que son como ramificaciones de las arterias principales que se desarrollan, se llaman colaterales, se desarrollan precisamente con la edad. ¿Qué pasa? Que en el paciente joven todavía esas colaterales no se han desarrollado, son como ramitas, es como, imagínate un árbol, son como pequeñas ramitas y entonces no tiene la posibilidad, dependiendo del territorio afectado o la arteria que se haya afectado durante el evento, no tiene el chance quizás de sobrevivir. Pero sí tenemos pacientes jóvenes que verdaderamente han sobrevivido, o sea, son llevados a tiempo. Aquí el tiempo es músculo. Por ejemplo, si tú te tardas con un dolor torácico en llegar a una emergencia de un hospital que tenga 24/7 el servicio de hemodinamia, que es donde se realizan los cateterismos, obviamente tú pierdes la oportunidad de que esa arteria que se ha ocluido pueda tratar de abrirse lo más rápido posible mediante el cateterismo, o si es en un hospital que no haya cateterismo, mediante fármacos que se utilizan para tratar de desbaratar ese coágulo que está ocluyendo la arteria. Siempre no minimizar los síntomas, ya sea disconfort de tórax, sudoración, fatiga, sobre todo en las mujeres que tienden a minimizar los síntomas y a llegar tarde a la emergencia, y también los pacientes añosos, pacientes psiquiátricos, pacientes que están quizá en el uso de drogas o algo así, que pueden minimizar los síntomas y los familiares no llevarlo a tiempo a una emergencia. El músculo cardíaco puede perder el tiempo de poder revascularizarse y volver a la normalidad. ¿De qué tiempo estamos hablando? Se trata de, lo correcto es 1 hora. Lo ideal sería en la primera hora, en los primeros 60, 90 minutos, pero hasta 6 horas puedes tener todavía el chance de que pueda entrarse a revascularizar. No es que no se pueda hacer después. ¿Y estos infartos que le llaman fulminantes? Sí, ¿qué pasa? Que ha ocurrido un infarto que ha llevado un gran territorio del músculo cardíaco, el paciente puede hacer en el momento un fallo cardíaco agudo, o también puede hacer una arritmia ventricular que puede obviamente llevar al paciente a la muerte en el instante. De hecho, fíjate que tuvimos recientemente, lastimosamente, el caso de Cherito. Es penoso, él sintió, de acuerdo a la historia que he obtenido, sintió una molestia en epigastrio. Nosotros le llamamos epigastrio a la boca del estómago, como le llama la población, y él asumió que podía ser algo gastroesofágico, se tomó un medicamento y se acostó. El territorio de la cara inferior del corazón, cuando sucede un infarto en esta área, puede dar con un simple dolor en epigastrio, en la boca del estómago. Entonces, por eso no debemos de asumir que cualquier molestia extraña, debemos de acudir a la emergencia o llamar al médico más cercano de cabecera. Si en vez de haberse automedicado va a la emergencia. Correcto, se puede hacer un electro y detectar a tiempo y un abordaje más rápido. ¿Por qué el electro? ¿Por qué cuando una persona presenta un síntoma de algún problema cardiovascular, lo primero que se le encarga es hacerle un electrocardiograma? ¿Qué determina, qué muestra el electrocardiograma? Sí, generalmente en los primeros 10 minutos que nos llega un paciente a la emergencia, lo correcto es tener ya ese electro a la mano. Realmente el electro demuestra parte de la actividad eléctrica, muestra los cambios en algunos segmentos, obviamente, del trazado, de que está ocurriendo una isquemia, o sea, una injuria, un daño
al músculo cardíaco y por ende es que nos muestra efectivamente si el paciente está cursando con infarto. No siempre es obviamente el típico, hay varias clasificaciones, hay clasificaciones obviamente del infarto, pero no debemos de como médicos, obviamente, si el paciente tiene una clínica importante y muy sugestiva, aunque el electro salga normal, se debe hacer de manera seriada. Por ejemplo, un solo electro que salga normal y vemos un paciente que tiene una molestia de pecho, no necesariamente va a descartar de que se está tratando de un infarto. O sea, por eso hay enzimas cardíacas que se realizan, que son analíticas. También hay otros estudios, el ecocardiograma, si tenemos el tiempo a la mano, obviamente que es como una sonografía del corazón para ver la contractilidad de las paredes del corazón, y existe angiotomografía también en dado caso de que no tenemos un cuadro como que muy florido, de que se trata de un síndrome coronario agudo. Pero vuelvo a repetir, el tiempo es músculo. Lo correcto es el paciente acudir a la emergencia y obviamente el médico que está en la emergencia tratar de hacer las maniobras tanto del electrocardiograma como de los estudios del lugar y avisar a lo que es el servicio de hemodinamia, que son los encargados de hacer el cateterismo al paciente y poder salvarle ese músculo que se está afectando en ese momento. Ahora hay una prueba también que se está haciendo nueva, me dicen, que ya no es a través del análisis del cateterismo, sino que se llama... El score coronario. Exactamente. Sí. ¿De qué se trata? Sí, fíjate que el score coronario es una tomografía que ve las calcificaciones de las partículas de colesterol que obviamente un paciente pueda tener en sus arterias. Lo normal es el rango 0. Por ejemplo, a tu edad yo espero tener un score coronario que esté en 0. Si vemos en ti que tiene un score coronario que viene con un resultado mayor de 200, es muy implicativo de que tú estás teniendo, obviamente, arterias enfermas, productos del colesterol o de que si fumas y obviamente otras características. Y en ti, por ejemplo, obviamente hay que hacerte una prueba de esfuerzo si estás asintomático, porque si tienes síntomas, si estás teniendo angina, quizás eres un paciente que pueda calificar para cateterismo a tiempo. ¿Qué es la angina? Ese es el dolor de pecho, Okay. O sea, es como el dolor, es como la injuria, sí. Hay dos escuelas. Hay escuelas que dicen que si tú no tienes síntomas, que no hay que intervenirte esa arteria. Hay otras escuelas que son más agresivos, que dicen si no le vamos a poner candado después que el ladrón roba, como dicen. Entonces lo correcto es tratar de llevar tanto el estudio como los síntomas del paciente y ver tus factores de riesgo. Si por ejemplo el padre o madre de ese paciente que está delante de mí, que ha llegado con un score coronario, es una tomografía sin contraste. Es menos de 10 minutos, te dicen toma aire, respire, te hacen unas fotos de tu corazón donde se muestran las coronarias. Es un estudio moderno, pero realmente aquí ya tiene muchos años, y está la angiotomografía que sí es con contraste. Si es un paciente que está delante de mí, que posee antecedentes de muerte súbita en su familia o infarto, y yo le encuentro esto, debo de ser muy agresiva con ese paciente. O sea, es un paciente que califica para uso de estatinas, que son medicamentos de colesterol, para ser más agresivo quizá en lo que son los factores de riesgo, que si fuma, mantener un colesterol malo bajo, para que precisamente pueda yo disminuir el evento de que pueda suceder en un futuro a ese mismo paciente. Doctora, ¿cuál es la relación entre el ejercicio y el buen funcionamiento del corazón? Y le hago esta pregunta porque hemos visto casos de atletas, deportistas, personas que mantienen una buena figura física, que hacen mucho ejercicio, no tienen vida sedentaria, y sin embargo han tenido situaciones de salud cardiovascular y de infartos al corazón. Recientemente nos sorprendió la noticia, por ejemplo, de que el exportero de la selección española de fútbol, Iker Casillas, un atleta, un joven admirado, reconocido en la juventud, sufrió un infarto. Claro.
Vimos, por ejemplo, que hace ya pocos años en el Mirador una persona que acostumbraba a correr, un ejecutivo de una empresa, Sí. también sufrió un infarto. Y a uno le llama la atención porque decimos, pero ven acá, esta persona acostumbraba a hacer ejercicios, ¿qué pasó? Sí, eso es muy importante. Realmente son varios casos. Por ejemplo, existe el caso de lo que es la hiperlipidemia familiar. Por ejemplo, personas que genéticamente producen lo que es el colesterol y que son personas que hacen ejercicio, llevan una vida aparentemente saludable, pero sin embargo su colesterol se mantiene elevado, puede llegar a tapar las arterias. Está también, obviamente, el paciente que tiene genética, de que ha nacido quizás con alguna enfermedad cardiovascular congénita y ese paciente no se había hecho una evaluación cardiovascular y obviamente puede llegar a tener un evento súbito. Es importante, y siempre se lo digo a la población, de que se debe realizar una evaluación cardiovascular antes de hacer ejercicio. O sea, no es solamente un electroreposo, deben de hacerse lo que es un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, saber y determinar que tú tienes un corazón sano para tú hacer ejercicio, y más los famosos maratones que estamos haciendo aquí, personas que van al mirador, eso se aplaude. Realmente el ejercicio aumenta lo que es el bienestar, la salud cardiovascular, disminuye en un 75% el riesgo cardiovascular, pero ojo con esto, lo correcto es antes de usted decidir hacer cualquier tipo de ejercicio, debe realizarse una evaluación cardiovascular completa, ir a su cardiólogo, ver que su estado cardiovascular esté adecuado para cualquier tipo de ejercicio. Este joven Casilla realmente fue un caso que nos interesó a nosotros como cardiólogos, porque precisamente dice la historia de que él se había hecho evaluaciones cardiovasculares y que aparentemente todo estaba bien. No sabemos si se le hizo algún score coronario o angiotac previo, pero sí había pasado lo que es la prueba de esfuerzo y su eco. Existe también lo que es la lipoproteína chica, que es otro tipo de molécula que pudiera incidir en las enfermedades cardiovasculares. Hay estudios que avalan. O sea, hay muchos factores que pueden conllevar a que personas que son saludables, entre comillas, puedan hacer un O evento. sea que antes de hacer ejercicio y antes de... Una hay que hacer evaluación una evaluación. cardiovascular completa, no un electro en reposo nada más. Y en sentido ¿y qué conlleva una evaluación general? Ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, o sea, ponen a ¿Cuál es la caminar diferencia entre un eco y un electro? Sí, el eco es una sonografía del corazón para ver el tamaño, las válvulas, el funcionamiento. El electro ve el ritmo cardíaco solamente. Ok, entonces, independientemente de que una persona que quiera dedicarse a hacer ejercicios deba hacerse una evaluación completa, No solamente adultos, niños y adolescentes. Tenemos También. muchos niños jugando fútbol. Lo correcto es saber si ese niño nació sano a nivel cardiovascular para hacer un ejercicio que es de alta intensidad. claro, y más ahora con estas olas de calor y Correcto. con este tema, Así y esta es. humedad. Pero, y una persona normal, en sentido general, ¿cada qué tiempo debe hacerse un chequeo del corazón? A mí siempre me encanta esa pregunta. Generalmente los hombres después de los 40 años, cada año debe realizarse una evaluación cardiovascular. Las mujeres en la edad de la menopausia, porque a nosotros nos cuida los estrógenos y estamos blindadas un poquito por eso, porque el colesterol bueno nos cuida. Pero sin embargo, si usted, mujer o hombre, tiene antecedentes familiares, es diabético, fuma, tiene sobrepeso o obesidad, no hace ejercicio, obviamente antes de esa edad debe hacerse una evaluación cardiovascular. De hecho, después de los 20 años, lo correcto es que cada 4 años o cada 2 años usted sepa cómo andan sus números de tensión arterial, de colesterol, de azúcar, realizar ejercicio, comer sano, disminuir lo que es la ingesta de grasa, de azúcares, que vemos cómo ha incrementado fuertemente lo que son las enfermedades cardiovasculares en Claro nuestro que sí, país. la comida rápida, los Exacto. refrescos y todo este tipo de cosas que afectan, porque hay una relación entre la ingesta Claro. y la calidad de la alimentación con los accidentes cardiovasculares. Así es. Sí, fíjate que nosotros un 37% de la población dominicana fallece por enfermedad cardiovascular. Es la 37. segunda causa de muerte luego de los accidentes de tránsito. Es la enfermedad cardiovascular.
17.5 millones de personas mueren en el mundo cada año por enfermedad cardiovascular y nosotros no estamos exentos. 37%, o sea, Así de cada es. 100 personas que mueren en la República Dominicana, 37% 37 por enfermedades Hay un cardiovasculares. 32% de hipertensión, hay un 60% entre sobrepeso y obesidad, tenemos un 25% de la población entre prediabetes y diabetes y tenemos alrededor de casi un 10% de fumadores, aunque ha disminuido en los adultos, pero vemos cómo los jóvenes con estos famosos cigarrillos de hecho electrónico, que hemos tenido una batalla campal, han venido a reformar lo que es lo mismo, o sea, el tabaquismo, han venido a disfrazar el muñeco, como dicen, y verdaderamente nosotros estamos opuestos a toda clase de lo que es hábitos de tabaco. Siempre invitamos a la población a hacer prevención no solamente con los adultos, sino con niños y adolescentes. Si tenemos menos azúcar, menos sal en nuestras casas, si incentivamos el ejercicio en nuestros niños y en las escuelas también, tendremos adultos más sanos en un futuro. ¿Qué por ciento de diabetes y prediabetes? Entre prediabetes y diabetes hay un 25% prácticamente juntos. Uno de cada 4. Entonces entendemos que hoy en día va muy de la mano lo que es la hipertensión y la diabetes. Son futuros pacientes favorecedores a enfermedad isquémica, o sea, enfermedad coronaria, a daño renal. Nosotros estamos teniendo una población enorme de pacientes con fallo cardíaco y fallo renal y esto es producto de las enfermedades, obviamente, tanto la diabetes como la hipertensión. Tenemos muchos hipertensos, muchos que no han sido diagnosticados todavía, aunque podemos aplaudir lo que es un poco el Servicio Nacional de Salud, que realmente se preocupa por ir ahora a las casas, tratar de detectar casos nuevos y brindando lo que es desde el servicio de atención primaria, prácticamente lo que es el servicio a la población. Nosotros somos 600 cardiólogos y estamos más ubicados entre Santo Domingo y Santiago, diría, y algunas zonas periféricas, pero por ejemplo en Pedernales no hay un cardiólogo. ¿En el país entero? En el país completo. 600 cardiólogos 618. para 10 millones de habitantes. Pero es muy poco. Sí, pero realmente no. Siéndote honesta, nosotros todos juntos somos más que toda Centroamérica junto de cardiólogos. Entonces tenemos mala distribución. Es igual Geográfica. como, porque obviamente a Pedernales quizá no se va a ir un cardiólogo, porque tiene que llevarse a su familia y todo lo demás. Y entonces necesitamos que luego entendamos lo que es el Ministerio de Salud y el Estado, de que se necesitan incentivos, que se necesitan médicos en nuestras fronteras, profesionales que puedan brindar el servicio, obviamente, con las maneras adecuadas, de que puedan brindar a la población lo que es los servicios de cardiología, y no solamente de cardiología, de todas las especialidades, que nuestros hospitales en esas periferias puedan estar dotados de profesionales que puedan brindar el servicio de atención ya de un mayor nivel. Hay un tema también de educación, de cultura, o sea, el dominicano promedio no tiene quizás el conocimiento, la debida educación sobre la importancia y las relaciones de la alimentación, del tabaquismo y de esto que usted plantea con la salud del corazón. Sí, nosotros como sociedad trabajamos mucho lo que es la prevención cardiovascular, celebramos el Día Mundial del Corazón, hacemos charlas, bueno, recientemente aplaudo también esta iniciativa que han tenido en lo que es la Autoridad Portuaria Dominicana, que es la Semana del Bienestar, lo vi súper bien, donde había muchos patrocinadores, incluso aseguradoras, y precisamente en los trabajos, o sea, de hecho en el Ministerio de Trabajo estuvimos hablando eso, deberían de exigir una evaluación cardiovascular menos cada año, deberían de brindar ese servicio que ustedes están haciendo, por ejemplo, esa semana de la salud, precisamente en todas las empresas, en todas las instituciones de nuestro país, donde se puedan detectar casos que no, obviamente que no se hayan detectado hasta el momento de nuevos hipertensos, de nuevos pacientes diabéticos, porque así pudiéramos prevenir quizá, de hecho, lo que sería ausencias laborales. Claro. Porque una persona que esté laborando en tu empresa y que posteriormente quizá porque no haberle hecho un chequeo a tiempo, obviamente es un paciente quizás en un futuro diabético hipertenso, con una complicación y que pueda tener ausencia laboral. Claro que sí. Doctora, el tema de los estimulantes sexuales,
En los últimos años hemos visto una campaña mercadológica y de publicidad muy agresiva para fomentar el estímulo sexual desde la Viagra y diversos productos. Sin embargo, hemos visto también personas que han fallecido en medio del acto sexual o en medio de situaciones fruto de tomarse o combinar estas pastillas con alcohol, si tiene un paciente también con colesterol o que fuma, y complica más el asunto. Sí, básicamente nosotros siempre orientamos los estimulantes sexuales no solamente en adultos, o sea, los jóvenes están también haciendo las famosas mezclas y no solamente con alcohol, sino con drogas, con energizantes, y todo esto es una bomba de tiempo. O sea, es algo que puede conllevar a una arritmia importante, puede conllevar a un evento cardiovascular y obviamente en un desenlace fatal. En muchos pacientes, obviamente, que usan esos estimulantes, quizás no saben que tienen alguna enfermedad coronaria, pero también en personas que tienen enfermedad coronaria y usan, por ejemplo, nitratos, que es un medicamento que no se debe utilizar conjuntamente con esos estimulantes, obviamente puede ocurrir un evento. O sea, lo correcto es tratar de que estos medicamentos sean de forma de prescripción estrictamente por los urólogos, dado el caso. Nosotros como cardiólogos también utilizamos los estimulantes, pero en personas que tienen, por ejemplo, hipertensión pulmonar, que eso es una patología por lo cual obviamente fue realizado el medicamento, pero que obviamente se le encontró otro beneficio y que en la actualidad sirve como un gran estimulante. ¿Cuántas pulsaciones por minuto es lo correcto? ¿Cuántos latidos por minuto? Sí, de 60 a 100 latidos es lo normal. Ahora bien, una persona atleta, de 60 a 100 latidos, pero una persona atleta puede estar manejando 40, 50 y es su ritmo normal porque es un corazón inferior, que está ejercitado. ¿Y no se supone que mientras más ejercicio, más rápido sea? No, normalmente porque es un corazón que ya está entrenado. No, normalmente cuando tú haces ejercicio te aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, te llega obviamente a altos niveles. Ya luego en la recuperación esa frecuencia tiende a bajar. En reposo hay personas que manejan 40 y 50, es un corazón entrenado y realmente no es un corazón enfermo. Por ejemplo, los atletas como Félix Sánchez, quizás así, pueden llegar a tener 40, 50 y lo normal es entre 60 y 100. Y 100. Ok, y después de 100, ¿cuál es el riesgo de la arritmia? Sí, normalmente... ¿O de la taquicardia? Sí, menos de 150 se puede encontrar que hay una taquicardia sinusal, o sea, el pulso está acelerado, pero sin embargo no necesariamente es una arritmia severa ni algo importante. Por ejemplo, si te da fiebre, si estás muy asustado, personas con hipertiroidismo, con problemas de tiroides, pueden aumentar la frecuencia o secundario a un medicamento o secundario a uso de cafeína, de alcohol, puede aumentar las pulsaciones y no necesariamente ser una arritmia. Ahora, hay otro tipo de arritmias que puede cursar obviamente con una frecuencia cardíaca y ser un poco lesivo para el paciente, por ejemplo la fibrilación auricular, que ocurre más o menos como en un 4% de la población, es causa de accidente cerebrovascular o de trombosis en pacientes sobre todo añosos o en personas que comúnmente usan mucho lo que es el alcohol, que son alcohólicos. Por ejemplo, esas personas, aunque sean jóvenes, pueden hacer esa arritmia y aún y dependiendo que tenga, no importa que tenga entre 60 y 100 o más de 100, realmente es una arritmia que hay que prestarle atención porque puede dar eventos cerebrovasculares. ¿Y la presión? ¿Cuál es el rango de tener una presión? Sí, con eso la Asociación Americana del Corazón, o sea, el Colegio Americano de Cardiología, hace ya como un año y algo salió lo que es las nuevas guías de la hipertensión arterial y realmente los rangos daban muy bajitos. O sea, estamos hablando de que la mayor parte de la población en vez de 30 iba a subir a un 60% de que todos íbamos a andar hipertensos y realmente la sociedad europea no estuvo muy de acuerdo con eso, pero generalmente lo normal es menor de 130, o sea, 120/80 la tensión arterial. Ahora, personas añosas, obviamente 75 años, no necesariamente tiene que manejar una presión así o más baja, porque puede tender a mareos, a caídas. Entonces lo correcto es que si un paciente es hipertenso, yo lo tengo en un antihipertensivo, tiene 75 años, si tiene 140, 80, a veces es permisivo, pero por ejemplo si es un paciente renal, si es un paciente diabético,
yo soy más estricta con ese paciente, yo quiero que esté en 12,8 o un poco menos, siempre y cuando el paciente tolere el antihipertensivo, porque no lo voy a medicar y que esté luego sintomático, mareado, que se sienta decaído. Y 13,8. Sí, pero eso cae, hay que tener cuidado. Hay pacientes, por ejemplo, prehipertensos a los cuales se le debe de cambiar el estilo de vida. Por ejemplo, si un paciente está en sobrepeso o obesidad y está manejando 135, 89 de tensión arterial, es un paciente que debo de tomar medidas. En algunas ocasiones, dependiendo de los factores, se tiende a medicar con una mínima dosis de antihipertensivo y en otros lo que se corrige el factor de riesgo, si está en sobrepeso, que baje de peso y se le da un chance y se recita en meses posteriores para obviamente ver si esa presión ha mejorado, pero son pacientes que se le deben de dar seguimiento. O sea, no debemos descuidarnos con la tensión arterial. Lo correcto es tratar de saber nuestros niveles y mantener una tensión arterial controlada. Por último, doctora, recomendaciones de ejercicios. Sí, lo correcto es hacer por lo menos unos 150 minutos distribuido en la semana, como tú desees, o por lo menos 30 minutos 3 a 4 veces por semana. Es lo correcto, así disminuimos un 75% del riesgo cardiovascular. En lo que es la ingesta de comida, sabemos que debemos de disminuir la sal y los azúcares. También tomar en cuenta que en esta época de calor, al realizar ejercicio debemos usar ropas holgadas, quizás usar gorra, hidratarnos adecuadamente, no exponernos en horarios entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Tratar de hacerlo en un ambiente que sea fresco. Y obviamente hacer sus evaluaciones periódicas como debe ser cada año. Y mucha agua. Sí, hidratarse siempre y cuando no tenga contraindicación el paciente. Hay pacientes con fallo cardíaco que no pueden ingerir alta cantidad de líquido y obviamente si su médico se lo permite, claro, debe de hidratarse adecuadamente. ¿Dónde está su consultorio, doctora? Sí, yo estoy ubicada en MedicalNet, en la torre MedicalNet, en Piantini, con los teléfonos 566-8000. Opción 1 es Piantini, opción 2 es en Naco. Ahí también. Muchísimas gracias, doctora. Un gran placer haber compartido con usted y haber recibido todas estas informaciones de parte de la doctora Claudia Almonte, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Muy agradecido por su tiempo y por sus explicaciones. No, gracias a usted también por invitarme a su programa. Muchísimas gracias. A ustedes también las gracias por el placer de su atención. Muchas gracias por su sintonía. Nos veremos de nuevo el próximo lunes en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Que Dios les bendiga. Buenas noches.